En la mañana de hoy nos encontramos con el doctor Edgar Colón. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Estoy muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que esté con nosotros aquí en la mañana de hoy. Antes de Amén. comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional con nosotros en la Escuela de Medicina, quisiera preguntarle dónde usted nació. Bueno, yo nací en Río Piedra, en el Hospital Municipal de Río Piedra, eh, hace ya 66 años y de ahí mis papás se mudaron a Bayamón cuando yo tenía como 3 años. Así que me crié en Bayamón. Considero Bayamón como mi pueblo natal. Y esos años cuando se crió en la ciudad del Chichajón, ¿cómo los recuerda? Bueno, estuve allí hasta que me casé, así que yo vi a Bayamón crecer de ser un barrio que era la extensión del desarrollo urbano de San Juan hasta convertirse en lo que se ha convertido en el día de hoy, que es una mega ciudad con un montón de facilidades para los ciudadanos. Así que Bayamón es un lugar que fue muy bueno para mí, lo recuerdo con mucho cariño, muy vaquero de corazón. Yo soy capitán, qué pena. Doctor, ¿y esos primeros grados primarios fueron allí en Bayamón también? No, mi mamá era maestra de escuela pública en Cataño y yo estudié hasta octavo grado en un colegio que hay en el pueblo, que ya no existe, se llamaba San Vicente Ferrer. Y ahí estuve desde kinder hasta octavo grado. Mi mamá se la hacía más fácil, ¿verdad? Porque estaba en la dirección de donde ella tenía que guiar. De octavo grado, pues ya el colegio tú tenías que irte para otro lugar y terminé en el colegio La Salle en Bayamón. Es un colegio que lleva ya 40 y pico de años de fundado. Es un colegio que en aquel entonces era un colegio de varón. Y ahí fue que donde terminé mi escuela superior. Doctor, y entonces cuéntenos a qué universidad aplicó cuando terminó su escuela superior. Yo me fui para el colegio de Mayagüez. Los muchachos que estudiaban en La Salle, muchos de ellos terminaban en ingeniería. Mi hermano ya estaba allí en primer año, así que me fui para Mayagüez y en Mayagüez hice un bachillerato en biología. En un momento llegué a dudar porque estaba rodeado de ingenieros y en esa edad uno todavía no tiene muy claro qué es lo que uno quiere hacer. Pero terminé un bachillerato en biología y gracias a Dios solicité a la escuela de medicina, me aceptaron. Y me tuve el honor de graduarme de esta institución en 1980, que es mi Y año de graduación. le pregunto ese día cuando recibió la notificación si fue por correo. ¿Cómo fue ese Bueno, día? fue por correo, la notificación la recibió mi familia en Bayamón, yo estaba en Mayagüez. Mi papá me llamó por teléfono y todavía recuerdo que estábamos los dos llorando como un nene chiquito, ¿verdad? De la alegría. Así que ese día mi hermano y yo nos montamos en el carro, regresamos para Bayamón, fuimos a comer con la familia, así que se convirtió en un día de esos memorables en la vida de un individuo que está creciendo. Doctor, cuéntenos esos primeros días de ese primer año en la escuela de medicina. ¿Cómo los recuerda? Bueno, para mí fue un cambio bien dramático. Yo no era un estudiante muy dedicado, ¿verdad? Yo era bueno con la memoria, así que con poco que estudiara salía bien en los exámenes, pero yo no tenía ese grado de compromiso que tiene que tener un estudiante de medicina y esos primeros meses fueron un poco difíciles. A la misma vez fueron muy especiales porque esa era la época en que tú pasabas tus primeros 2 años completos en los anfiteatros y entonces desarrollabas una amistad con las personas que se sentaban al lado tuyo, que estaban el día entero. Y al final del camino muchos de ellos se convierten en hermanos de uno, tú sabes. Así que esa experiencia social que te trae la escuela de medicina y que traía en ese entonces, mucho más aún, no es como hoy en día que tú puedes coger las clases remoto y a veces hay un lecture y solamente hay 20 muchachos en el anfiteatro, allí estábamos todos. Y entonces en el break estábamos todos y al final del día estábamos todos juntos y al cabo de 2 años, o sea, se convierten en unos lazos inseparables. Doctor, y una vez termine esos primeros 4 años de medicina, ¿en qué se va a especializar? Bueno, yo en cuarto año, que esa es una de las dificultades que tienen los estudiantes, ¿verdad? Tú haces durante tu tercer año un montón de clínicas básicas, pero nunca te expones, sobre todo aquel que viene de una familia que no tiene, ¿verdad?, médicos alrededor. Así que uno no conoce mucho las subespecialidades, tú sabes, de cirugía, de medicina, de obstetricia, pediatría. A mí me interesaba cirugía, tenía un muy buen amigo que me había llamado la atención a la radiología. Yo en aquel entonces tenía mis dudas. Al final del camino me decidí por radiología, que ha sido lo mejor. Yo creo que la radiología es una especialidad que se asemeja mucho a mi personalidad, así que he logrado tener una carrera muy buena como radiólogo y al final es una especialidad que yo realmente respeto y quiero mucho. ¿Y esa residencializó aquí con nosotros en el UDH? Yo empecé 2 años aquí. Yo hice mi internado en el Municipal de San Juan, mis primeros 2 años de radiología
Los hice en el departamento de radiología de aquí de recinto y entonces hice una transferencia a un hospital militar que se llama Walter Reed, que está en la ciudad de Washington, D.C. Y allí terminé mis últimos 2 años y después me quedé un tiempo extendido con la milicia. Y esa transición, ese cambio de Puerto Rico, un hospital militar, ¿cómo lo recuerdas? Fue bien interesante, un poquitito amedrentador. Yo no había salido de Puerto Rico para nada, que no fuese un viaje. Así que tenía mis dudas si iba a poder adaptarme con respecto al idioma. Obviamente le tenía un poco de temor a esa experiencia, pero a la misma vez fue un cambio muy espectacular porque ese es un hospital con muchas facilidades, siendo el hospital más importante del ejército. Y así que la calidad de la facultad que había allí era realmente muy espectacular. Había mucha tecnología nueva. La radiología es una especialidad técnica, así que creo que se convirtió probablemente en la decisión más importante de mi vida, haber tenido esa oportunidad. Y de hecho yo creo que los estudiantes de medicina que nunca han salido de Puerto Rico, que no hicieron un undergrad, yo pienso que en algún momento de su vida deben darse la oportunidad, ¿verdad? Porque esa es una experiencia que tú la tienes que tener, que te ayuda mucho a progresar como profesional y como médico. Doctor, para los posibles estudiantes que nos estén viendo ahora en estos momentos, ¿nos podría decir qué es la radiología? Sí, la radiología diagnóstica es una especialidad que tiene como función primordial evaluar condiciones en el ser humano a través de las imágenes. Y existen distintos tipos de imágenes que tú puedes utilizar para evaluar enfermedades. Por ejemplo, tú tienes un catarro, pues te van a mandar a hacer una placa de pecho. Esa placa de pecho la interpreta un radiólogo. Te duele la barriga, sospechan que tienes apendicitis, te hacen un CT scan de la barriga, ¿verdad? Eso es una máquina que hace imágenes y tú puedes ver el cuerpo en su corte transaxial y tú puedes decir, mira, tiene apendicitis, no tiene apendicitis, tiene diverticulitis, y el médico entonces sabe qué es lo que tiene que hacer. Tienes un dolor de cabeza, te hacen un MRI de cabeza para ver si tienes algo allá adentro, eso lo interpreta un radiólogo. Si te caíste jugando y se te dislocó el hombro y hay que hacerte una resonancia del hombro, eso lo interpreta un radiólogo. Si eres un paciente pediátrico, pues hay radiólogos que se especializan en las imágenes en pacientes pediátricos. Hay radiólogos que se especializan en las imágenes de las mamas y los senos para diagnosticar cáncer de seno. Hay radiólogos que hacen intervención, que ponen agujas, drenan abscesos, hacen biopsias de tejido, se meten por los vasos sanguíneos y hacen arteriogramas. Así que es una especialidad bien abarcadora. Es compleja porque tienes que saber mucha anatomía, mucha patología y deberías saber clínica, ¿verdad? Porque entonces tú combinas los tres elementos para poder ayudar a hacer un diagnóstico certero en un paciente y de esa manera ayudar al paciente y obviamente ayudar al médico, que es quien te está enviando al paciente con una consulta. Eso es lo que es un radiólogo, un consultor para médicos principalmente. Doctor, cuéntenos su paso por las Fuerzas Armadas, porque entiendo que estuvo unos años haciendo su práctica de radiología diagnóstica. Sí, yo terminé radiología en el 89 y entonces el compromiso con el ejército fue que ellos me dieron 2 años de entrenamiento, yo tenía que pagarle 2 años de servicio. Así que una vez termino esos 2 años de servicio me tuve que extender 6 meses porque fue la época de la Primera Guerra del Golfo, así que no me dejaron ir. Pero una vez terminé ese compromiso, cogí un contrato de servicios profesionales y me quedé trabajando en la institución, que por un total de años, de 6 años y medio, más o menos después que terminé. Eso era un hospital académico, un hospital que hay muchos programas de entrenamiento, hay un programa de radiología que era muy fuerte, muy bueno, tenía 6 residentes por año, así que yo me quedé allí y me quedé a cargo de la sección que en aquel entonces se conocía como tomografía computadorizada de cuerpo, así que esa parte yo la dirigía y ahí era la época en que se estaban empezando a hacer resonancias magnéticas, así que ahí hacíamos todos los MRI de las articulaciones y me convertí en un radiólogo con esas 2 áreas de interés, radiología musculoesqueletal y radiología de cuerpo. Estuve por 6 años, fue una experiencia espectacular. Un año me eligieron el educador del año, que yo pienso que para mí es uno de los honores más grandes que he tenido en mi vida, porque eso es un lugar completamente ajeno a donde tú estás. Conocí muchos muchachos bien buenos, así que hice unas amistades de toda la vida, de muchachos que se entrenaron allí, que se convirtieron en mis amigos. La experiencia de estar en Estados Unidos por 10 años, pues una experiencia bien enriquecedora, porque tú creces como ser humano, te tienes que desarrollar por ti mismo, ya no tienes a tu papá ni a tu mamá cerca de ti, así que en ese sentido fue una experiencia muy bonita.
Doctor, usted ha ocupado varias posiciones de liderato aquí en Centro Médico. ¿Podría contarnos su paso por ella? Sí, estando allá en Walter Reed, me tocaba el año de renegociar mi contrato y resulta que aparece disponible la posición de dirigir el departamento de radiología aquí, y radiología diagnóstica, no ciencias radiológicas. Y entonces yo siempre me fui con la idea de que si en algún momento surgía la oportunidad de una posición académica como esa, que yo lo iba a considerar porque mi interés siempre fue enseñar y me hubiera gustado regresar a Puerto Rico. Así que tomé la decisión, fue una decisión un poco difícil, estaba muy bien allá, pero a la misma vez yo pensé que era lo que tenía que hacer en ese momento, así que lo primero que hice fue dirigir el departamento de radiología aquí, que lo estuve dirigiendo por muchos años. En aquel momento había una crisis de acreditación que creo que la pudimos superar y durante ese transcurso del tiempo mejoramos mucho el porciento de muchachos que se sentaban a coger el board y lo pasaban. Así que y yo creo que logramos convertir el departamento en un departamento mucho más académico, ¿verdad? Y que los residentes tuvieran una experiencia educativa mucho mejor. Eso lo hice por casi 15 años. Estuve unos 6 meses de rector interino en el 2013, después estuve de decano por casi 5 años y después me regresé a la cátedra y me retiré hace 2 años, pero sigo íntimamente entrelazado con el programa de entrenamiento. Los residentes rotan conmigo, yo les doy charlas por Zoom todos los meses a varios departamentos, así que me mantengo activo en la parte mía educativa. Precisamente será la próxima pregunta. Aparte de preguntarle sobre su experiencia docente, usted fue decano de nuestra escuela de medicina. Cuéntenos esos años cuando estuvo en esa posición. Pues fueron, yo te diría que únicos, porque cuando tú eres un médico clínico y tú trabajas con residentes, los programas de entrenar residentes no son lo mismo que entrenar a un muchacho que viene de la universidad y se convierta en un médico. Uno piensa en todo como un continuo, pero aprendí durante esos años la estructura de una escuela de medicina. Así que desde el punto de vista profesional fue para mí una escuela, ¿verdad? Aprendí mucho de cómo funciona una escuela de medicina, cuáles son los parámetros que se utilizan, el aspecto social de tú tener que bregar con muchachos que vienen de la universidad, ¿verdad? Y están empezando ahora una carrera nueva. A la misma vez, pues fueron muy importantes porque yo creo mucho en la función de esta escuela de medicina. Es la primera escuela de medicina del país. De aquí se han graduado miles de médicos, ¿verdad?, que le han servido a Puerto Rico de una manera espectacular, y no solamente en Puerto Rico. Son innumerables los médicos puertorriqueños que en Estados Unidos han tenido unas carreras bien exitosas. Así que yo creo que para mí fue un honor poder tener la oportunidad de durante ese periodo de tiempo estar de cerca con estos muchachos y ayudar en la manera en que uno puede, ¿verdad? Durante ese momento pasamos por una acreditación que fue exitosa, eso fue un aprendizaje bien grande. Tuvimos como misión acercarnos mucho más a la estructura administrativa del AAMC, ¿verdad?, que es la agencia que acredita las escuelas de medicina, y al hacer eso le dimos más visibilidad a nuestra escuela dentro de este mundo que son las escuelas de medicina en Estados Unidos. Así que fueron unos años muy bonitos, muy bonitos. Doctor, háblenos también sobre proyectos de investigación en los que usted ha participado y si nos puede valorar también el asunto de las publicaciones, cuán importante eso para nuestra escuela. No, las publicaciones son sumamente importantes para las escuelas de medicina, obviamente para profesionales que están en el ambiente académico. Yo en mi carácter personal no he sido un investigador per se, esa no es mi fuerte es la educación, y mis proyectos de investigación en su inmensa mayoría han sido colaboraciones con otros departamentos, ¿verdad? Hemos colaborado con el departamento de gastroenterología, con ortopedia, con fisiatría, con un sinnúmero de departamentos ayudando en proyectos de investigación que utilizan las imágenes como parte de lo que se está llevando a cabo. Para un médico, la exploración de la ciencia y de la verdad es interminable. Así que la investigación ayuda a que tú desarrolles una mentalidad de que tú tienes que buscar algo más. Y es verdad, hoy en día es tan fácil, ¿verdad? Porque tú estás mirando un estudio de un paciente en particular y ves una condición que hace tiempo que tú no la ves, y tú te metes en el internet y en segundos tienes
un montón de publicaciones que te hablan, ¿verdad?, de qué es lo último que hay con respecto a esa enfermedad. Así que es mucho más fácil tú mantenerte al día, pero es una responsabilidad. Si tú te gradúas como médico y te quedaste en el año en el cual tú te graduaste, yo me gradué en el 84, el MRI apenas comenzaba a salir, me hubiera quedado en nada. Así que yo creo que eso es un compromiso de cualquier persona que estudie medicina. Tratar de tener por lo menos una experiencia haciendo, aunque sea una investigación, pasar por el proceso de la investigación, ver cómo es que eso se hace, con una persona que sea un buen coach, que te pueda dirigir, que te diga lo estás haciendo, esta es la manera más correcta, colaborar con otros colegas. Yo creo que la academia combinada yo he hecho academia combinada con práctica privada, ha sido para mí muy importante para mantenerme al día, estar de cerca con muchachos que están en entrenamiento, que es algo que a mí realmente me interesa mucho. Doctor, probablemente nos estén viendo en estos momentos estudiantes que están pensando aplicar para nuestra escuela de medicina. Si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que quiere estudiar con nosotros aquí en la escuela y que eventualmente tal vez vaya por la radiología diagnóstica, ¿qué le diría? Bueno, lo primero es que hay que estudiar mucho. Tú no puedes dejar nada al azar. Y muchos muchachos que se sientan a tomar el MCAT y no salen bien, después vienen a preguntarme a mí si tienen una oportunidad. Y en realidad las oportunidades tú las haces, tú las creas. Si tú estudias mucho para el examen y tú eres una persona que eres buena tomando exámenes, tú deberías salir bien. Una vez tú tienes un MCAT que es bueno, entonces tú dices, yo puedo estudiar medicina. Si tú no tienes un MCAT que sea competitivo, y eso cambia de año en año, ¿verdad? Pues tus oportunidades van a estar un poco más limitadas y eso no es lo que tú quieres. Así que lo primero que yo le aconsejo a un muchacho que está en undergrad, que quiere estudiar medicina, es que lo coja en serio. Que haga su sacrificio, que se estructure un poco más. Hay tiempo para tú tener vida social, pero la vida académica tiene que empezar a tomar un giro bien importante en tu vida. Una vez tú estás en una escuela de medicina, ¿verdad? Y pasas por ese proceso, esto es una carrera competitiva. Pues tú tienes que buscar qué es lo que tú quieres hacer como una especialidad. Lo primero que hoy en día tú tienes mucha información que puedes accesar a través de los medios sociales sobre todas las especialidades. En la época mía eso no existía, así que no hay excusa para tú no poder por lo menos entender un poco de cada una de ellas. Tienes que saber cuáles son competitivas y tienes que saber cuál es tu ranking. Tienes que ser realista. Tú no puedes ser neurocirujano si eres el último en tu clase, porque hay una sola posición de neurocirugía, así que no va. Tienes que decir, ok, plan B, pues mira, plan B, tú tienes que saber cuál es tu posición y tienes que tener obviamente la capacidad de decir en algún momento, a mí me hubiera encantado ser neurocirujano, ¿verdad? Pero mira, soy radiólogo, me encanta lo que yo hago. Así que yo creo que eso es bien importante. Para aquellos que les guste la radiología, yo vivo enamorado de la radiología, es una especialidad que cambia constantemente porque es muy tecnológica, la inteligencia artificial se usa diariamente en la radiología. A mí me encanta la anatomía, así que aquellos que les guste la anatomía, que les guste la patología, que les guste la medicina en general, que puedes tener la capacidad de hablar con un gastroenterólogo, con un ortopeda, con un nefrólogo, con un urólogo sobre distintas condiciones, pues la radiología es una especialidad muy buena. Es una patología viviente, ¿verdad? Nosotros podemos hacer diagnósticos patológicos mirando una imagen. Un paciente que tiene un cáncer de hígado, un paciente que tiene el corazón grande, un paciente que tiene un tumor en el recto, cáncer de próstata, cáncer de mama, pues todas esas cosas el radiólogo es parte integral del equipo de trabajo que va a atender a ese paciente. Y en ese sentido es una especialidad muy buena. Te da flexibilidad, se trabaja mucho, no es que tú estés, hay mucho trabajo, mucho volumen, pero en términos generales tengo que decir que cuando yo me encuentro con los muchachos que están haciendo radiología, he visto muy pocos residentes en mi vida académica que han dicho, esto no era lo que yo quería hacer. Esos muchachos que están ahí les gusta, se entusiasman, terminan haciendo una especialidad. Pero para aquellos que están en medicina y que están empezando a buscar, empiecen temprano, pregunten, no tengan miedo de ir a un departamento clínico, ¿verdad? Y decirle, mira, yo nunca he visto un caso ortopédico, yo soy estudiante de tercer año, ¿qué yo tengo que hacer? Y entonces tú demuestras que tienes interés, te van a mandar donde el Chief Resident. El Chief Resident te va a decir, mira, vente el viernes que estoy de guardia y te ponen un scrub y tú te metes, tienes la taleta y viste una cirugía, ¿verdad? Y entonces tienes que ser proactivo, nadie va a ir a buscarte a cogerte de la mano. O sea, el que está aquí es porque
tiene que buscar para sí mismo lo que quiere hacer y tienes que ser proactivo, pero si lo haces en este centro académico tienes todas las opciones y todas las oportunidades de vida y por haber. Nadie te va a decir que no. Y entonces tú tomas una decisión bien informada el día que te toque. Doctor Edgar Colón, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.